Hoy, en Buscando Justicia, abordaremos el caso del crimen de Pamela Laine. Durante 14 años, su familia la buscó, sin saber que a los pocos días de su desaparición ya había sido enterrada como NN en el cementerio del norte. Pamela tenía 17 años y una hija pequeña que cuidar. Por eso trabajaba como niñera cama adentro en la casa de un matrimonio de médicos. El 18 de octubre del 2000 salió de su casa rumbo al trabajo. Después de esto, nada más se supo de ella. Bueno, Pamela era todo para mí, era muy juguetona, muy confidente conmigo, me contaba todo a mí, el transcurso de sus días, qué es lo que hacía, qué no hacía. Era muy confidente, muy compañera con sus hermanos, obvio que sus hermanos eran chiquitos, el mayor tenía en ese tiempo 12 años. Y bueno, Angelita 11, bueno, de ahí que te voy a decir, el más chiquito tenía 3 años. Lo que recuerdo de Pamela, que era una hermana muy amorosa, muy cariñosa, juguetona, que tenía un amor incondicional hacia nosotros. Compañera, nos trataba de apañar todo, así que... Lo poco que, ha convivido con sus hermanos todos estos años atrás, bueno, eran chiquitos, a ella le gustaba jugar mucho a la pelota, era muy machona, jugaba a la pelota, jugaba a la bolilla, jugaba a la mancha, bueno, todo así, era muy chica, digamos, o sea, a su edad, pero era muy juguetona, digamos, muy chiquilina, digamos. Pamela comenzó la escuela, pero no terminó de cursar el nivel primario. Cursó hasta 5º grado, después no quiso más ir. La joven trabajó desde muy pequeña y siempre estuvo al lado de su madre. Pero su vida cambió de repente al enterarse de que iba a ser madre en la adolescencia. Bueno, ha sido una etapa, ¿cómo te voy a decir? En el estado ella se sorprendió porque, como te digo, era como criatura, ha tenido una relación con un chico que es el padre de Solange, que ella nunca quiso decir quién fue, pero bueno, fue una experiencia, obviamente como todo adolescente, se agarraba la cabeza a 2 manos porque yo le dije, acá se te acabó todo, digamos, al ser mamá, ¿no es cierto? Y su embarazo, bueno, ya estaba entusiasmada, digamos, con su beba, yo la acompañaba a la maternidad, ha tenido por cesárea, una beba hermosa de 3 kilos 400. Yo esperaba un nieto, porque yo ya tenía el nombre de Gastón, que el tío también se llama Gastón, pero bueno, se dio que era nena y entonces ella decidió ponerle Solange, como la hija de su madrina. Pamela tenía una bebé que en ese entonces tenía 2 añitos, por lo cual Pamela estaba trabajando para brindar lo mejor a su beba. No había plan, no había nada, ella tenía que sí o sí trabajar. Y bueno, entonces ella quería lo mejor para su beba, que no le faltaba nada, y bueno, ella hacía viajes en Bolivia, incluso a comprar ropa. Cuando nació la beba tuvo todo nuevo, el coche, todo, bueno, era todo el sueño de ella, digamos. 1 año y medio antes de su desaparición, Pamela comenzó a trabajar como niñera cama adentro, cuidando a los 5 hijos de un matrimonio de médicos que vivía en la capital tucumana. Y bueno, estamos todos rechochos con la gorda porque, era una nena, pero igual, imagínate, era mi primera nieta. Era todo para mí y bueno, y Pamela lo mismo. Y bueno, ella trabajaba lavando ropa, iba a Limón. Y bueno, después, como ella iba mucho a control con la criatura, un pediatra de ahí de Garmendia le obsequió este trabajo. De estar cama adentro con niñera. Y yo al principio, bueno, sí le decía, pero era como que yo nunca separé a mis hijos de mí, ¿entendés? Yo jamás. Ella siempre trabajó en el pueblo y estaba siempre conmigo.
Y me costó mucho, te digo, me costó lágrimas a mí mandarla a trabajar, pero siempre estábamos en contacto, eso sí. El Día de la Madre del año 2000, Pamela llegó a Garmendia para celebrar junto a su familia. Era el 18, acá hay 12 años, 18 de octubre creo que era, 17 o 18, no estoy exactamente en esos años que ha caído, ¿ves? Porque te digo, desde que pasó eso, o sea, de esa tragedia que tuve en mi vida, a mí mi mente se me borra todo. O sea, vos me decís una dirección, a mí el rato se me olvida. O sea, bueno, esa vez pasamos todo de 10, ella se ha levantado, bañado a la beba, se ha bañado ella, hemos preparado la comida, ella prepara las ensaladas, bueno, después se ha puesto a barrer el patio, se ha puesto a jugar a la pelota, hemos almorzado todos juntos de 10. En ese entonces almorzamos todo como en familia, era el Día de la Madre, supuestamente era una fiesta, todo. Por la tarde ella le encanta tomar mate, así que preparó su mate como a las 3, 4 de la tarde. Y bueno, ya llegando a la tarde, ella ya se tenía que regresar al trabajo. ¿Por qué? Porque la señora iba a entrar a una guardia, porque era pediatra en el hospital de niños. Bueno, yo la acompaño. Se preparó, se bañó otra vez, bañó a la nena, estuvo jugando con la chiquita, todo de 10 con sus hermanos, porque los besuqueaba además, que lo hacía enojar a los chiquitos. Bueno, y estaba todo de 10, digamos, no noté nada raro en ella. Ella me contó que estaba bien en el trabajo, yo todavía como, viste, como incluyendo algo que te va a pasar, que te dice avisar, que yo le dije, Pamela, no sigas trabajando. Me dice, mamá, ¿por qué no? Le digo, no, porque te cuento, hacía como 3 sábados atrás que ella no vino, y al otro sábado siguiente vino a casa, ella, o sea, tuvo como un altercado antes de entrar al súper, es como que alguien la quería agarrar, ¿entendés? Ella zafó, porque yo la conozco bien a mi hija, ella va a luchar con uñas y dientes, y ella zafó, ¿sabes? ¿Qué pasó entonces? Yo de eso ya quedé preocupada, ¿entendés? Yo ya le dije, no vayas a otra, porque era una chica linda, se preparaba bien, era ojos claritos como yo, digamos, Pamela, o sea, bonita, digamos, en el sentido lindo cuerpo, todo, porque las chicas cuando trabajan acá en la ciudad ya es otra cosa, ¿entendés? Siendo en el campo, bueno, ya es más. Y bueno, como te digo, todo bien. Le dije, bueno, no te vayas a trabajar, le digo, ya se van a dar la vuelta. No, me dice, yo quiero trabajar porque estaba entusiasmada con el cumpleaños de la gorda. La gordita cumplió el 28 de septiembre y ella vino en octubre, o sea que ya había pasado su cumpleaños. Entonces me dice, mamá, dice, la señora me va a pagar lo que me debe y vamos a encontrarse en la ciudad para que vos lleves la lista, todo lo que hace falta y compremos. Bueno, así de una. Luego se va ella a trabajar, que supuestamente debería haber llegado en ese entonces. A los 2 días llama al trabajo diciendo si Pamela ha llegado, ¿cómo está? Me dice la señora que no ha llegado. Imagínate cómo se me puso la piel. Le digo, ¿cómo no ha llegado? No, me dice, Pamela no llegó. Le digo, ¿pero por qué no me avisó usted sabiendo el número de telefónico de la cabina, del quincho, que era el único, o sea, cabina que había en el pueblo? Trabajaba con una pediatra que en lugar de la patrona en avisar a mamá que no había llegado al trabajo, lo tuvo que hacer mi mamá. Y ahí se da la noticia de que mi hermana jamás llegó al trabajo. Bueno, te imaginas cómo yo he llegado en mi casa. Me levanté, era Gastoncito chiquito, que él siempre se acuerda, mamá, ¿te acordás cuando fuimos de la mano los dos? Cuando volvimos no sé a dónde lo traje a Gastón, porque venían las chapas a 5 cuadras. Llego a mi casa, comento lo que ha pasado y bueno, me dice, marido, tomate un colectivo, no sé, irte lo que podás y hacer las denuncias. ¿Cómo que? Llego a la ciudad. Primera denuncia que hago es en segunda prostitución de menores. ¿Qué te dice la policía? No, seguro que se fue con pareja, se fue de la casa, que tenía problemas. No, le digo, mi hija no tenía ningún problema en mi casa. Salió del 10 de mi casa, le digo. Iba vestida así, yo le di los datos, como iba vestida mi hija, una chomba negra de Ráfaga, porque ella era fanática de ese grupo Ráfaga. Iba con un pantalón de vestir negro, sandalias negras y un rompeviento que yo le presté. Y una carterita negra que solamente llevaba sus documentos. Y la plata, obviamente, del colectivo. Mamá lo que empieza a hacer es empezar a buscarla, como haciendo denuncia. Allá en Garmendia no lo quisieron tomar, la denuncia en ese entonces tuvo que viajar a San Miguel de Tucumán. Y bueno, empezar con las denuncias, hacer afiche, y desde ese momento mamá no paró de buscarla. Voy, hago las denuncias en Seguridad Ciudadana, en la 7ª, en la 5ª, que era cerca del trabajo de ella. Los patrones jamás se acercaron en ese momento a decirme, necesita algo, o usted o la chiquita, o necesita dinero, digamos, porque les quedaban debiendo plata a ella. Jamás se borraron del mapa. La señora Cecilia Díaz de Bichara. El hombre no sé si es Alfredo Bichara, es un cardiólogo que asistía ahí en Garmendia. Y la señora
está en el hospital de niños. Estaba, ahora incluso al poco tiempo que desaparece Pamela se va a Estados Unidos ella, con todos los chicos. Después, en el transcurso de la semana, mi mamá comienza a viajar seguido, nos comienza a votar prácticamente, nos deja, buscando la respuesta. Lo que yo me acuerdo es que entre nosotros los hermanos conversábamos porque no sabíamos qué pasaba. O sea, no entendíamos qué era alguien que esté desaparecido. Luego del corte, la familia de Pamela comienza una búsqueda desesperada que llevó más de una década. Pamela Laime tenía 17 años cuando desapareció camino a su trabajo. La desaparición de Pamela cambió para siempre la vida de su madre y hermanos. Desde ese momento, Mercedes dedicó la mayor parte de su tiempo a buscar a su hija. Incluso había ese año Fundación Pibe, yo hice afiche y me puse a repartir entero. Después, pasó el tiempo y nada, no se sabía nada de Pamela. Yo iba a los tribunales, iba y volvía y nada de Pamela, nada de Pamela. Yo digo, ¿qué habrá pasado? Porque una amenaza ninguna, una llamada, nada. Pasó el tiempo, yo ya tenía celular y nada. Yo estaba con la esperanza, mi hija ha sido llevada a prostituir, otra cosa no me quedaba, entender en la cabeza. Ella era linda, tenía lindo cuerpo y es lo que buscan ellos, o sea, digamos, una mercadería buena, digamos lo que es. Entonces, bueno, pasó 1 año, 2 años, y cuando pasa esto de Susana, yo me adhiero a las marchas. Empezó a hacer marcha acá en San Miguel de Tucumán, en ese entonces con la señora Susana Trimarco, quien fue mamá, quien tuvo el primer instante con ella, que ahora, hoy por hoy, ella se olvidó del caso de Pamela Laime, que jamás recalcó, siendo que fue la primera mujer en la lucha que la acompañó, que fue mi mamá. Seguía las marchas, seguía en mi lucha, seguía en las misas que ella hacía, en las cosas, etcétera, etcétera. Y yo seguí en las marchas, seguí recorriendo provincias por mis medios sola, meterme en los prostíbulos, buscando la carita esa que yo perdía, que era mi hija, a ver si en alguna la encontraba, si tenía noticia de ella, algún dato, nada. Pasaron los años, pasó 1, 2, 3, 4, 5 y... Ella siempre ha viajado. Si no viajaba a la capital tucumana, viajaba hacia otra provincia en los congresos, en encuentros de mujeres, encuentros de trata de personas. En Buenos Aires también anduvo, Córdoba, La Rioja, porque en ese entonces habían comisiones. Fue a la vez duro para nosotros porque mi mamá prácticamente todos los años desde ese entonces no pasaba el Día de la Madre con nosotros. Siempre tuvo que viajar a otras provincias, participar en encuentros con comisiones de ese entonces que también tenían personas desaparecidas, y en eso participaba mi mamá también, pero sin pedir hoteles, sin pedir millones de recibir plata. Dormí en la escuela, en piso de escuela, junto con otras madres que estaban en la misma lucha. Durante más de una década no hubo ninguna pista sobre el paradero de Pamela, pero una nota publicada en un diario trajo las primeras novedades certeras de la causa. El caso de Pamela no había tomado demasiado estado público, no era tan popular como otros casos que se conocen. La idea surgió a partir de las producciones que realizamos en la Gaceta los domingos. Tuvimos la idea de hacer una nota sobre casos de personas que habían desaparecido y de las cuales no había ningún tipo de rastro o pista para explicar qué les había pasado. Llamamos a la policía para pedir un listado de estas personas y en la policía nos dijeron que necesitábamos autorización de las autoridades. Y bueno, hubo una serie de movimientos, de burocracia, nunca pudimos llegar a ese listado de personas, que a mí particularmente me pareció terrible, porque uno de los primeros pasos que se dan cuando una persona desaparece es comunicar a la prensa y difundir. Bueno, esta vez no pudo hacerse de esa manera. Finalmente llegamos a distintos casos a través de la Comisión de Víctimas de la Impunidad que encabeza Alberto Levos. Él nos informó sobre algunos casos y así pudimos dar con el de Pamela. En la Gaceta me citan por tras de una chica que yo conocía, o sea, y por otra chica, bueno, que se tiraron la línea, digamos en este caso, ¿no es cierto?, le interesó el caso de Pamela. Y íbamos a estar 3 familias, incluyendo a mí, o sea, por el caso de desaparición de personas.
Yo le pregunté si ella pensaba que si Pamela estaba viva, y me contestó que su hipótesis era que Pamela había sido raptada por una red de trata de personas. Y lo que ella sostenía era que con el carácter que tenía Pamela, si le había ocurrido esto, si habían intentado explotarla sexualmente, seguramente se habría resistido y habría terminado asesinada. Yo me fui con mi cuadro, que ese cuadro siempre ha estado conmigo recorriendo entero, y bueno, lo llevé a exponerlo y a contar mi caso. Bueno, salió en la Gaceta y de ahí empezó mi pesadilla. La nota se publicó el domingo 20 de mayo de este año, y a partir de entonces el policía retirado Marcial Escobar les llamó la atención. Me cuenta él más adelante que estuvo leyendo la nota ese domingo y que se acordaba que para esa fecha habían encontrado un cadáver en la zona de Ticucho que nunca pudieron identificar. La verdad que fue un golpe muy duro, porque siempre tuvimos la ilusión de encontrarla a ella, pero jamás de esta manera, muerta. En ese momento yo siempre sabía andar, como hoy todavía como costumbre, tengo una máquina fotográfica en el auto. En esa época, con un equipo propio, le sacamos fotografías al lugar, a la zona y después en proximidades al cuerpo. Esas fotos todavía las tenía yo como archivo propio. En este año, ya un día domingo, mirando el diario, veo que salió publicado de 3 personas que están desaparecidas desde hace muchos años, entre ellos Duilio y esta chica, que resulta ser Pamela. Entonces, leo la noticia y mientras veía la fotografía hubo como un flash en mi cabeza y relacioné, interconecté inmediatamente esa chica que estaba en la fotografía con la foto que tenía en algún lugar de mis archivos. Entonces empecé a buscarla, a la fotografía, tuve la suerte de encontrarla y a partir de ahí empecé un trabajo. Me fui a un laboratorio fotográfico, he ampliado la foto, la comparé. Y cuando tuve un principio de certeza que podía tratarse por los rasgos fisonómicos, la forma de su nariz, de su boca, el arco superciliar, me presenté espontáneamente en la Fiscalía Octava, manifestando lo que yo había intervenido en el año 2000 y lo que suponía que podía hacer. Y aporté la fotografía del diario y la fotografía que yo tenía de archivo. En realidad a mi mamá le avisan vía celular. El oficial Marcial Escobar, que en ese entonces había tomado actuaciones, le da la noticia. Cuando yo hago un viaje a Buenos Aires particular, no hacía ni 10 minutos que yo bajaba del avión y ya estaba en el hotel cuando recibo esa llamada. Su hija dice, ha sido muerta, me dice, y la encontré en Ticucho. Yo a la semana me he retirado, me dice, por eso yo he dejado los papeles en tal fiscalía. A mí nunca me informaron nada, le digo. Mi mamá, después que le da la noticia, ella llama hacia nuestra casa y pensaba que todo era una broma. Al principio pensábamos que era una broma. Cuando durante la semana después toma una reunión con la fiscal Giannoni, donde ahí le confirman que sí, era Pamela. A su regreso nos hemos encontrado en un bar, le expliqué la situación y lo que yo más o menos creía. Por supuesto con mucha moderación, con mucha prudencia, porque si no era así generaba una expectativa falsa que no quería quedar ni herir ningún tipo de sensibilidad, solamente quería colaborar. Empezó un nuevo proceso, también entorpecido como estuvo desde el principio, porque nunca se hicieron las cosas bien. Se dieron ahí con la novedad de que de la policía había desaparecido el expediente del homicidio, que es el acta que labra la policía cuando encuentra un cuerpo y no lo puede identificar, había desaparecido. Además, en tribunales estaba la causa como NN y la causa del homicidio se tramitaba en una fiscalía, mientras que la desaparición de Pamela se tramitaba en otra fiscalía y ese cruce de datos nunca se hizo, por lo tanto nunca se dieron con que se trataba de la misma persona. Y pudieron identificar a través de las huellas dactilares que le habían tomado al cuerpo antes de enterrarlo como NN, lo compararon con las huellas que le habían tomado a Pamela Laime en la maternidad cuando fue a dar a luz a su beba. Así pudieron confirmar que se trataba de la misma persona. De ahí en más,
Todo siguió como desde el principio, con torpezas. Buscaron los expedientes en el cementerio del norte, donde había sido enterrada como NN. En los registros de ese cementerio figuraba que Pamela estaba enterrada en determinado lugar. Citaron a su mamá, que se presentó con toda la familia, llevaron un féretro para buscar los restos de su hija, abrieron las fosas, excavaron durante horas y nunca la encontraron. Finalmente tuvo que volver a su casa una vez más, con el cajón de su hija vacío. Desde el principio no sabían en qué fosa estaba. En principio me hicieron ir con el servicio, que mi nieta quedó con las flores en la mano, tampoco lo pude traer al cuerpo todavía. Tuve que esperar de esa fecha 3 meses más. ¿Cuándo asumo yo esto? Cuando no podían encontrar los restos óseos. Empiezan las excavaciones en el cementerio y no se podía dar entonces necesitaban el auxilio profesional para ver hacia dónde se iba a ir, porque se abre de golpe 2 carriles de investigación. Uno, el homicidio en sí, y el otro es dónde estaban los restos óseos. Entonces ahí asumo, logro, después de 14 años, logro presentarlo a la madre y que se constituya como querellante. Y volver varios días más cuando ya habían abierto muchas otras fosas y recién a través de un cotejo de ADN confirmaron cuál era el cuerpo de Pamela. Hasta que recuperaba a mi hija los cuerpos, que es una vergüenza lo poco que me entregaron de mi hija. Solamente yo pedí un ataúd entero, porque yo estaba consciente de lo que era, pero yo lo pedía por mi nieta, porque para que ella tenga esa imaginación que por lo menos está su mamá entera ahí. Pero yo tuve que pasar a esa morgue, yo tuve que ver lo que me entregaban de mi hija. ¿Ah? Tuve que sacar fuerza de dónde. La Yanoni me dijo, bueno, habla con los psicólogos. ¿Para qué? Sí hablé, pero ¿qué tiene sentido ya? Si todo lo peor lo estaba pasando, lo estaba viviendo, yo digo, esto es un sueño, ¿qué es? Pero bueno, era la realidad, ¿entendés? Que ninguna madre quisiera pasar lo que yo pasé. Recuperé a mi hija, sí, pero la manera más horrible, porque yo no esperaba eso, ¿entendés? La recuperé así por parte, y no es así. Finalmente la familia de Pamela pudo velarla en su Garmendia natal. El 1 de septiembre de este año. Sí, como quería mamá y como queríamos nosotros también, sus hermanos, es darle un velatorio como corresponde, ya que no lo pudimos hacer en ese momento. Al volver de la pausa, la familia de Pamela descubre lo que ocurrió con la joven 14 años atrás. La familia de Pamela nunca dejó de buscarla con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, la realidad los golpeó de la manera más dura. A partir de la llamada del ex policía Marcial Escobar, la familia Laime comenzó a reconstruir la historia de lo que ocurrió con Pamela el 18 de octubre del 2000. En el año 2000, en ese momento trabajaba en la Brigada de Investigaciones de Yerbabuena, que tenía jurisdicción en todo lo que hace al ámbito de la Unidad Regional Norte, que es Departamento Tranca, Tafí Viejo. Apareció un día determinado, cerca de fin de año, un cadáver en la zona de Ticucho. Intervinieron los policías jurisdiccionales, jefe regional, jefe de zona, y en mi caso como jefe de la brigada concurro ahí con un equipo de trabajo. Cuando llegamos, si bien es cierto no somos los primeros, pero estamos entre los 10 primeros que llegamos al lugar. Bueno, encontramos un cadáver de una persona que en ese momento, por sus rasgos fisonómicos, su edad, nos hacía suponer de que era del norte del país, digamos, de la zona de Rodeo Grande, de San Pedro, y yendo ya un poco más arriba, Salta, Jujuy. No tenía ninguna identificación, no tenía ningún instrumento legal que nos haga ver de quién se trataba. Sí, podíamos suponer en ese momento por la ropa que tenía puesta, por algunos colgantes, pulseras, que era de un origen humilde, porque no eran prendas comunes que se usan acá en el radio capitalino. Además tenía unos caramelos que eran muy particulares, que no es habitué de que se lo compre acá en la ciudad capital. Tirada a la orilla de un camino como si fuera cualquier cosa. Se hizo un rastrillaje grande como primera medida en el sector donde apareció el cuerpo, no había demasiado vestigio. Ella estaba a la vera de la ruta.
en un lugar totalmente desolado. Tenía unos golpes importantes en su cabeza, que nos daba la impresión que eran como hachazos. De acuerdo a lo que declara en la causa el médico que realizó la autopsia del cuerpo de Pamela, la joven habría sido arrojada, aún con vida, a la vera del camino en el que fue hallada. En realidad la foto la vemos mi hermano mayor y yo, después nadie más. Al principio se ve los 3 golpes, es la primera impresión que nosotros hacemos mirada, porque claro, verla a ella, lo primero que vimos fueron los hachazos que tenía. Son 3 hachazos certeros arriba del mentón, el lado izquierdo pasando la mejilla. Fue en este perfil. Siempre nos dio la impresión a nosotros, como policía, como investigadores, que fue en circunstancias que estaba acostada. Y que ahí fue golpeada. Eso fue un parecer que teníamos en ese momento. Su ropa estaba limpia, el pantalón vaquero estaba limpio, no tenía demasiadas manchas de sangre. Sí, ese tema es también complicado y hay que preguntarse varias cuestiones ahí, porque si han muerto por un traumatismo, por golpes en la cabeza, es una zona muy fuertemente irrigada. Y lo extraño que la foto que ha aportado Marcial Escobar y algunas exhibas que tenían ahí en la morgue, que no están muy nítidas, el cuerpo está perfectamente limpio. Incluso la ropa no tiene manchas de sangre. ¿Y cómo? Entonces, la pregunta está, ¿se produjo el homicidio? ¿Lo lavaron al cuerpo, lo cambiaron? De acuerdo a la madre, sí, porque la ropa que tenía puesto el cadáver no era el mismo con lo que ella había salido de Garmendia. O sea, el rompeviento sí lo tenía en el cuerpo de mi hija, pero el jean y la chomba de abajo no era. Porque mi hija era negra la chomba, de ráfaga, como te vuelvo a decir, y la que tenía abajo era floreada. Estaba completamente limpia, que llama la atención, pero, o sea, peinada, su sandalia como lustrada, o sea, estaba completamente limpia. Supuestamente si uno habrá andado caminando en algún lado, tienen que tener una mancha en las sandalias. Estaban completamente limpias la planta de las sandalias. El informe autópsico fue elevado directamente desde el cuerpo médico forense a la fiscalía. Digamos, nosotros hemos hecho la medida del lugar, las primeras diligencias con criminalística, hicimos algunas averiguaciones en la zona y posteriormente hicimos lo que podíamos hacer en ese momento y pedir a través de las huellas dactilares, a través del convenio policial, a todas las provincias. Quizás años anteriores, le hablo de la década del 70, 80, toda persona que ingresaba al colegio secundario, previo al ingreso, se extraían sus huellas dactilares para hacer la cédula de identidad de la provincia. Era una exigencia de la Secretaría de Educación. Hoy en día esa obligación desapareció. Al desaparecer esa obligación es como que los bancos de datos quedan parciales. Si se hubiera seguido esa metodología de exigir cédulas y demás, la policía de Tucumán hubiera tenido en el banco de datos las huellas dactilares de Pamela Laine. La policía desconocía de eso. Estaba en la maternidad, pero la maternidad no es una fuente que habitualmente o de manera rutinaria se recurra a buscar la información. En el momento que lo encuentran, a las pocas horas hacen una autopsia. Está documentada la autopsia por las actas internas del cuerpo médico forense, pero el cuerpo autópsico ha desaparecido y no se sabe dónde está. Se ha investigado en criminalística, en todos los lugares donde posiblemente haya estado, pero no se lo puede recuperar. Al no poder comparar con el cuerpo de autópsico, no podemos saber si realmente existe algún moretón, por ejemplo, porque ya lo que ahora tenemos son lamentablemente ya los huesos. La autopsia
la dan por intermedio de un acta, no hay nada de la autopsia. No se puede verificar si es verdad o no es verdad lo que están diciendo, ya que las pruebas clave se enteran después de que habían sido incendiados casualmente. Ahí hay un informe del señor médico forense que cuando hacen una autopsia, las pertenencias con las que encuentran los cuerpos quedan reservadas en la morgue hasta que decida algo la fiscalía. Y el señor médico forense informa que no puede decir absolutamente nada más sobre la ropa y demás que tenía puesta en ese momento porque fueron incendiadas. Ahí hay dos conceptos, lo cual una cosa es decir se han incendiado y otra cosa es decir se han incinerado. La incineración puede obedecer a órdenes precisas por alguna razón, pero el incendio supone otras cuestiones que tienen que ser objeto, a mi entender, tienen que ser objeto de investigaciones particulares. Pensar, no sé qué pensar, porque acá cualquier ciego se da cuenta, acá hubo mucho manoseo, mucho encubrimiento. ¿Ah? La ropa de Pamela, ¿dónde está? Dice que se quemó la morgue. ¿A dónde está la ropa de Pamela? ¿A dónde está la cartera? ¿A dónde está el documento? ¿A dónde está el arma que la mataron a ella? Acá no hay nada. Sí, yo soy consciente, son 14 años, que es muy difícil las pruebas. ¿Ah? Pero si ellos hubiesen querido, había pruebas. Y suficientes pruebas. Porque estaba su ropa, en las uñitas, todas esas cosas tenían que haber, no sé, ¿me entendés? Tendría que haber alguna prueba. Durante 14 años nadie lo había sacado, nadie ha investigado nada. Los testigos jamás han llamado a ningún testigo. Ahora son 14 años y dice que sí es difícil. A mí no me interesa lo difícil que sea. Si ellos tienen su vocación, que la opongan ahora, se hagan ver, que ellos tienen que tratar de buscar los culpables, los asesinos de mi hija, porque no tiene nombre lo que hicieron con ella. En la actualidad, la justicia investiga el crimen de la joven y en un proceso paralelo intenta determinar qué ocurrió con los expedientes extraviados que contenían la investigación inicial. Se ha abierto hablemos de un tercer tipo de expediente investigativo que está a cargo de la Fiscalía Primera, donde están investigando la desaparición, si hubo delito o no, de la desaparición de todos los cuerpos de investigación, tanto el expediente como la autopsia. Eso se está manejando dentro de la Fiscalía Primera. Eso es un pedido de la fiscal, ha pasado al ministro fiscal, el ministro fiscal ha mandado para la investigación esta a la Fiscalía Primera. ¿En qué me perjudica a mí como abogado querellante? Que me están desperdigando la investigación. Porque yo pido algo en la Fiscalía Novena y me suelen decir, vaya a la primera. Y yo voy a la primera y me dicen, no, eso no es tema nuestro. Ella habrá visto algo que no tenía que ver y escuchó algo que no tenía que escuchar. Esa hipótesis como madre me da a entender, porque no hay otro motivo, otra forma de matarla de la manera que la mataron. No ha sido violada, no ha sido golpeada, no tenía ni siquiera un moretón, no tenía ni siquiera una gotita de sangre. Esto ha sido muy premeditado, muy estudiado, muy gente profesional lo que hicieron. Desde mi humilde posición y porque no puedo dejar de pensar en algunas cosas, yo creo que si esto... Ella era una persona que tenía un movimiento muy acotado, muy chico, y también una vida social también muy chica, que si hubiéramos sabido en aquel momento de quién se trataba, seguramente la investigación iba a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque hay 3 lugares que a mi juicio habría que investigar. El primero es su entorno familiar, ¿no es cierto?, que es su casa, sus amigos, su familia. Y esto no es ni para ofender ni para nada, simplemente que hay que hacer porque es una vida la que se perdió. Segundo, tratar de establecer qué tipo de relaciones estableció ella entre su casa y el lugar de trabajo. Amistades, amigos, cuestiones sociales que no deben ser muchas. Y tercero, el lugar donde ella estaba trabajando. Que creo yo que ese sería el primer punto a investigar fuertemente. La principal línea de investigación
de la fiscal tiene que ver con el matrimonio de médicos para los que trabajaba Pamela, ya que poco después de su asesinato, parte de la familia se mudó a Estados Unidos. Llevaron los 5 chicos a Estados Unidos. El marido está acá en Argentina y ella está allá con su hermano, un tal que le decían el Rengo, yo no lo conocí. Y bueno, se borraron así de una. Se intentó desde el primer momento recuperar los autos que pertenecían a la familia donde trabajaba Pamela Laimer, para someterlo a periciar, ya que no teníamos todas las demás cuestiones inherentes desaparecidas, había que recuperar cosas. Por orden de la Fiscalía se logra ubicar uno de los autos que pertenecían al esposo, se lo secuestra. Al otro auto, que manejaba la señora, la última versión que figura es que estaba radicado en Mendoza. De ese no se tiene noticia. Del auto que se secuestró, se le hicieron hace escaso 15 días atrás, se hizo exámenes de luminol con, no sé si llamarle buena o mala, pero es positivo el examen, o sea, hay manchas de sangre en el tapizado del asiento trasero. También iguales indicios en el forro del asiento delantero, eso es la parte extraña, pero puede haber sido movido el forro. Hay que determinar si por la edad pueden ser sujetos a exámenes ya específicos de ADN para saber de quién era la sangre esa, porque ya hemos tropezado en análisis anteriores con manchas encontradas en la casa donde trabajaba, que no pudieron ser objeto de ADN por la edad. Esas manchas estaban en los revoques de la pared, que quizá ahí la diferencia está que el revoque absorbe. En este tapizado del auto puede haber quedado restos que sean objeto de ADN. Ya vamos a saber, eso todavía está en la investigación. En este momento del proceso judicial se intenta obtener una declaración de la médica, ex empleadora de Pamela, que aún vive en Estados Unidos. Ahora estamos intentando, vamos a ver, abrir la instancia a través de Cancillería, por lo menos para hacerle algunas preguntas a la señora que explique ciertas cosas. Eso requiere un poco de paciencia, que lamentablemente es lo que está faltando, porque a medida que va pasando el tiempo, más peligro de que se diluyan las cosas están, pero por lo menos que tengamos la tranquilidad de saber qué es lo que ella explica de lo que sabe, porque algo debe conocer ella, algo debe tener en su memoria de qué puede haber pasado con esta chica. No vamos a descansar. Ni yo, ni mis hermanos, no vamos a parar. Hasta el final, como se tiene que hacer. Y que ha matado a un ángel, porque jamás le ha hecho mal a nadie. Que caigan los asesinos. Yo sé que con que le den la condena que le den no me la van a recuperar a mi hija. Pero yo quiero que mi hija descanse en paz y yo no voy a bajar los brazos hasta que yo encuentre los culpables. Si tengo que ser yo de detective, si tengo que hacer yo o amenaza, lo que quieran que hagan. Pero que sepan bien los asesinos que ellos no se van a seguir riendo de mí. Porque yo acá quiero justicia y tiene que ver. Y hay que ubicarse también en ese momento. Todavía no era muy popular, por decirlo de alguna manera, el tema del tráfico de personas, que recién cobró más notoriedad a partir del caso de Marita Verón. Y yo creo que lamentablemente en este caso tuvo mucho que ver la condición social de su mamá, de Mercedes Saldaño, que era una persona que no tenía ningún tipo de poder económico, no tenía acceso a las autoridades. Y creo que eso fue lo que incidió para que nadie la escuchara. Estuvimos 14 años prácticamente siendo burla de la justicia. Queremos que pongan empeño, se aboquen al tema y que esto no se olvide. Porque prácticamente ella ha estado olvidada, ella ha estado tapada como NN. O sea,
NN está tapando algo. Algo se ha hecho mal, algo están encubriendo. Actúe, que den con los asesinos, con esos lacras, que lo que le hicieron a mi hermana no tienen perdón. Que paguen por lo que hicieron. Porque quitaron una vida sin derecho. Y si todavía tienen un poquito de conciencia, que se entreguen. Que se entreguen. Porque con esa culpa yo no sé cómo pueden vivir de la manera que la mataron. De la manera que arrebataron su chiquita a mi mamá. Me he destruido la vida porque Pamela era todo. Sí tengo 8 hijos, pero Pamela era algo especial para mí. Era mi primera hija. Yo le di todo lo que más he tenido. Siempre he tenido todos sus juguetes, toda su ropa, las mejores, porque era la primera. Fue muy triste porque sí, nosotros también somos sus hijos, pero a ella, como siempre recalcó, le faltaba una parte de su vida. Ese pedacito que era Pamela. Fue algo muy duro para mi mamá. Imagínate, su primera hija, su primera, como ella dice, su primera bebé. Y bueno, nada, Pamela era todo para ella. Estuve 14 años buscando a mi hija diciendo que estaba viva. O sea, con toda esperanza, digamos, de encontrarla yo con vida, porque incluso ella es mamá, y yo a Solange siempre le dije, yo te la voy a buscar con vida. Llegó los 15 años Solange, yo se los hice, trabajando, se los hice a sus 15 años, que ni mis hijos tuvieron esa fiesta que tuvo ella. Con la esperanza, digo, bueno, le hago los 15, va a aparecer mi hija. Porque yo digo, toda madre ilusión, digo, bueno, va a aparecer Pamela, tiene que aparecer Pamela. Se me ponía una cosa así a mí. Pero bueno, solamente fue un sueño. Para mí hubiese sido mejor, no sé para mi mamá, para mis hermanos, pero para mí hubiese sido mejor estar con esa incertidumbre todavía. Porque el que le ha hecho esto a mi hermana prácticamente nos destruye todo. Ha destruido mi familia, nos destruye todo. Pamela se perdió muchas cosas durante esos 14 años y por supuesto todo el próximo año, porque sabemos que ya no volverá. Se perdió de verla crecer a su hija, a sus hermanos, de acompañarla en toda su niñez, su adolescencia. Se perdió toda su infancia de su bebé, cada abanderada que ha sido, incluyendo, bueno, desde el jardín, digamos. Cada acontecimiento era un puñal más, ¿entendés? Para mí era un puñal más. Era el jardín, era su primer grado, era la jurada de bandera, era una fiestita de ella, voy a hacer tal número, voy a hacer... Y todas con las mamás, ¿entendés? Y era algo que, bueno, te rompe el alma, ¿entendés? Yo he sido partida por la mitad. A mí me mataron a mi hija y me robaron lo mejor de mi vida, ¿entendés? Era mi hija y, bueno, yo era todo para Pamela y Pamela era todo para mí, para sus hermanos, para su bebé. Cuando conversamos con mis hermanos, nos decimos... Falta alguien. En Día de la Madre, fiesta de Navidad, fin de año. O sea, todas las fiestas que deberían ser alegría, todo es tristeza. Y no es para menos porque nos falta una hermana. Nos sacan un pedazo del alma. Nos robó una gran parte de nuestra vida. Nos robó un ser querido. La verdad que no tienen perdón de los que hicieron. No lo tienen. Lo único que le pido a Dios, como siempre recalco, si existe Dios, que paguen esos malditos, que paguen. Porque no tenían derecho a quitarle la vida a Pamela. No lo tenían. Yo cada mañana ya no tengo lágrimas en mis ojos. Porque cada día es una lágrima más, un llanto más. Se me abre más la herida, ¿entendés? En vez de cerrarse. Yo pensé que le iba a superar. El domingo fui al cementerio y me descompensé, ¿entendés? Me descompensé porque yo digo, bueno, voy a tratar de superarlo, pero no puedo. No puedo, no creo que mi hija esté donde está. Cada vez que voy, como dicen, sí, tenés a dónde llorar, a prender una vela, pero no. Yo no la quería así a mi hija. Yo la quería entera como era ella, llena de risa, llena de vida, como era Pamela. Y entonces, por más que yo tenga la hija, no es lo mismo.
No es lo mismo, porque Pamela era algo mío, era algo de mi carne, era algo de mi sangre, y eso nada lo va a cambiar. Tengo a mis otros hijos, tengo a Solange, pero no sé hasta cuándo lo podré aguantar, pero bueno, es el dolor. El caso de Pamela Laime ocurrió 2 años antes que la desaparición de Marita Verón. Sin embargo, por circunstancias inexplicables, jamás logró obtener la trascendencia mediática que logró el caso Verón. Durante años, su madre luchó sola y en el anonimato, intentando encontrarla. Buscó en numerosas provincias y en lugares inimaginables, pensando que había sido víctima de una red de trata. ¿Cómo es posible que nunca se hiciera un entrecruzamiento de datos policiales entre la denuncia de la desaparición de Pamela y el hallazgo del cuerpo con sus características? Lamentablemente, la desidia y la inoperancia que caracterizaron estos 14 años no solo sirvieron para enterrar a Pamela bajo el olvido, sino también para borrar pruebas fundamentales que servirían para esclarecer su cruel asesinato. Y era una bebita hermosa, como son todos los bebés. Por supuesto, al ser la menor, era muy mimada por sus hermanas. La esperábamos muchísimo, con mucha ansiedad, y bueno, cuando llegó fue una alegría enorme, ¿no? Yo iba conmocionado a pedir ayuda y me mentían. Ese día que encontraron el cuerpo, cuando le avisan a mi padre, era posible que sea ella. Para entender el homicidio impune de Paulina hay que comprender que esto se armó el día que desapareció Paulina, no el día que encontraron a Paulina. Esto está armado, todo este montaje de encubrimiento, del día 26 de febrero del 2006.